Me acompaña Pablo Romá, director de Circuitos Consultora. Muchas gracias por venir al programa. Buenas noches. A ver, diario de una... Fíjense cómo arranco el programa, ¿no? Diario de una temporada en el 5º piso, el regalo de la vicepresidenta de la Nación, Alberto Fernández, el día que se conmemoraba las Malvinas, ¿sí? Bueno, contanos un poco. ¿Escuchaste la introducción del programa, la editorial? Bueno, ¿la gente mira para otro lado o mira en esa dirección, en esos mensajes? Yo creo que la gente está mirando, está muy expectante de cómo el gobierno pueda, digamos, y puede avanzar en resolver al menos uno de los problemas más importantes que vos lo planteabas, que es la inflación, digamos, ¿no? Después está el problema de los salarios, y en esto de la negociación, si los salarios suben, cuánto suben, pero me parece que la vara para analizar todas las cuestiones, no solamente económicas, sino de la vida en general, tiene que ver con la inflación, porque es un gran desorganizador de la vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que en ese punto el gobierno sí está siendo muy evaluado, está siendo muy mirado, y no hay, digamos, no hay una percepción muy positiva digamos, de la resolución o de los intentos de resolución de este problema. Yo creo que ese es el punto más débil que hoy tiene el gobierno en cómo encara el problema de la inflación y un poco lo que vos decías al principio, ¿no? Se avanza con un montón de medidas económicas sobre un problema que no tiene una resolución económica, digamos, ¿no? Porque el control de precios no funciona. Los precios de referencia funcionan, pero hasta ahí. Todas medidas económicas. Ahora, me parece que habrá que pensar si esto no es un problema político, digamos, ¿no? Si resolver el problema de la inflación no implica también una resolución política de un conflicto de intereses donde, bueno, claramente hay actores que tienen un peso muy grande y son capaces de generar este problema porque lo que hoy se está poniendo en juego a través de la inflación es el problema distributivo, digamos, sí, ¿no? A ver, te quiero, porque justo mientras que ibas hablando hay que desmenuzar cada elaboración que haces. No puedo dividir, porque algunos dicen, bueno, dos inflaciones, la de la guerra, yo comenté, si Turquía tiene 60% de aumento en alimentos, el problema es mundial. Pero primero, estaba Macri o estaba Alberto Fernández sin la guerra y había inflación. Entonces, primer escenario que vos dijiste, bueno, lo está evaluando a través de cómo controla la inflación. Sabemos que este gobierno no lo pudo hacer, el gobierno anterior no lo pudo hacer, y el anterior, que sería el de Cristina Fernández de Kirchner, fue perdiendo peso en el manejo o control de la inflación. Entonces la gente, más allá que evalúe con la inflación, ¿tiene esperanza que va a haber alguien que diga, bueno, por acá está el camino? ¿O sigue viendo a los mismos actores en la televisión que le vienen contando el cuento que vienen contando hace 40 años? Mauricio Macri cerró, ahora ya el gobierno le va a empatar. Mientras tanto el gobierno actual se jactaba de los números, el gobierno, toda la coalición, ahí no había diferencia, de los números de inflación que tenía Mauricio Macri. Entonces ahora la población, ¿qué pasa? ¿Están mirando los dos para otro lado y aparece un Javier Milei creciendo? Sí, cuando vos mirás el gobierno de Macri, lo que se ve a grandes rasgos es una transferencia de ingresos de los sectores más bajos hacia los sectores de mayores ingresos, digamos, ¿no? Y creo que parte de las expectativas que se habían generado en 2019 con el gobierno de Alberto y de Cristina Fernández de Kirchner era resolver parte de... Buena metáfora, Alberto Fernández de Kirchner. Sí, es un acto fallido notable. Pero a ver, eso está internalizado, ¿eh? Ya creo que nos pasa a todos. Sí. A ver, sabemos que es la presidenta de la Cámara de Senadores, pero la palabra presidenta sale, ¿no es cierto? Sí, y como nadie nos está escuchando, podemos decir que el oficialismo es el frente de todos contra todos, hoy. Bien, ya vino bien picante acá el colega. Y creo que en ese sentido este gobierno no pudo resolver parte de ese esquema, digamos, ¿no? Con pandemia, con guerra, con un montón de atenuantes, pero me parece que no son menores, ojo, ¿eh? No son menores. Pero, a ver, vamos a una cosa, compró, pero el que le toca gobernar se la tiene que bancar. Compró todos los números, ¿eh? Compró la pandemia, compró la guerra, le tocaron todos los números, en ese casillero le tocaron todos los números. El problema es que, digamos, que la respuesta a eso sea que los sectores que vienen siendo postergados sigan teniendo que esperar, digamos, ¿no? Por eso decía lo de inflación como un problema, quizás abordarlo desde una perspectiva más política, tan económica, digamos, ¿no? Porque me parece que la opción es que los sectores postergados sigan esperando y eso me parece que debilita las
posiciones políticas del gobierno y Bien. creo que a partir de ahí se abre el conjunto de internas que están planteadas. Vamos al plano más macro, si te parece a vos, Pablo. ¿Por qué digo más macro? Bueno, ya analizamos algunas diferencias del Frente de Todos. Mi pregunta es, más allá de las diferencias, a ver si vamos a cambiar los términos. Si estás en un partido de fútbol, venís ganando 4-0, y hay diferencia entre los jugadores, no se visibiliza tanto. ¿Viste? Se dijeron algo, se insultaron, pero no se visibiliza. Ahora, cuando las cosas andan mal, vos estás, ahora cambio, no voy al fútbol, estás en el barco, ves que el barco le está entrando agua y están discutiendo los dos timoneles del barco, ahí ya te empezás a preocupar, ¿no es cierto? Bueno. ¿Es un barco con periodistas? Porque ahí también pasa, Sí, obvio. Si vamos ganando nadie dice nada, Bueno, ¿no? Obvio. No quise meter el aditamento, periodístico, porque también algunos están capitalizando por el lado que le conviene, ¿no? Pero bueno, en este esquema, ¿cómo está la coalición opositora, ¿no es cierto? Primero, bueno, dejemos que se maten. Pero la coalición opositora ahora tiene algunos desafíos. Primero, el famoso dinero evadido, ¿sí? Que está concatenado con la deuda con el fondo contraída por ellos, que está concatenado con el aumento de los indicadores de indigencia y de pobreza. También se está dando también otra discusión, que ahí interviene también hasta el oficialismo, pero otra discusión en cuanto a las marchas, las protestas y demás, pero bueno, está creciendo la indigencia. Entonces, porque nosotros no estamos hablando de que los trabajadores no le alcanzan, pero los que están más abajo van a la indigencia, ¿eh? Van a buscar comida a donde sea. ¿Te agrego un tip? Sí. Está la discusión de quien te dice, yo no puedo comprar un pasaje aéreo al exterior en dólares. Y está el que te dice a vos, yo no puedo comprar comida. No puedo comprar comida. Bueno, este esquema, ¿para dónde mira la oposición? No, la oposición yo creo que está pensando básicamente en 2023. Creo que el objetivo después de la elección de 2019 fue ver quiénes son los posibles candidatos para liderar la fórmula presidencial. Creo que gran parte de todas las discusiones hasta acá han tenido que ver con eso. Digo, el posicionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, la vuelta de Macri a la escena pública y política, ¿no? Creo que eso también ha sido. Sí, indemne en un sector de la opinión pública, en otro no tanto, ¿no? Sigue teniendo una imagen negativa alta, pero en su base social hoy, digamos, es el principal referente de la oposición. A ver, ¿podés sintetizar que representa al antiperonismo? ¿Es la imagen del antiperonismo o del antipopulismo? Sí, Mauricio claramente. Mauricio ¿Sí? Macri representa si vos querés, al sector más radicalizado. Porque los propios de Juntos por el Cambio critican a Larreta porque no llega al extremo, más allá de lo que dijo los piquetes y demás, pero no llega al extremo que plantea Mauricio Macri, ¿no? Sí, yo creo que en este contexto de crisis, de polarización, digamos, los extremos crecen, por eso, digamos, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y vos hoy mencionabas a Javier Milei, creo que son hoy los tres dirigentes que tienen un mayor nivel de percepción en la opinión pública acerca de cercanía, ¿no? De cercanía, de referencia, de representación de distintos sectores, pero sí creo que son ellos tres lo que están hoy más. ¿Te puedo preguntar cortito? Sí. En ese fenómeno que vos marcás, ¿es tan cierto que los sectores más antiperonistas están captando adhesiones en clase media, ni que hablar, y en pobres hoy? Sí, yo creo que sí, digamos, el discurso de Milei, sobre todo, que es un discurso más de ruptura, un discurso más rupturista, de patear el tablero. Agarró a los jóvenes y creo que a los que antes ingresaban a la cámpora, no sé si están ingresando para el lado de Milei, ¿eh? Y ese discurso creo que también en estos nosotros estamos momentos de suponiendo, crisis, haciendo escenario, un what if, pero es tal cual. O sea, estos jóvenes, porque cuando le dicen la casta política, escuchan los problemas, mamá, ¿vos quién votaste? A tal. Papá, vos, suponete que votó otro. Papá, ¿quién votaste? A tal. Y vemos que estos dos nos pegaron una y aparece un muchacho con ideas que lo primero que dice es desposicionar a los que están. Yo con esta gente no transo, ¿no? No, me parece que nosotros veníamos mirando a Milei y decíamos, bueno, primero el fenómeno social,
tenía el desafío de transformarse en un fenómeno electoral. En 2019 eso se logró y ahora me parece que tiene el desafío de ese fenómeno electoral en la Ciudad de Buenos Aires transformarlo en un fenómeno nacional, digamos, como desafío. Bueno, como en grado de conocimiento, yo te adelanto porque recorro el país, ¿eh? La semana que viene va Javier Milei a Mendoza. Me escribe la gente, pues estuvo sentado en tu lugar acá, me escribe la gente, como fenómeno nacional, Sí. está surgiendo y está generando, a ver, inquietudes. Sí, no importa, pero le comento, sí, lo saben ustedes, se paró, pero mi hija más chica además me preguntó, criticando a los dos y a política, no, yo no quiero escuchar la política. Me sorprendió que una persona no quería escuchar la política. ¿Qué opinaba sobre Javier Milei? ¿Qué es lo que también pasa en el periodismo? Y vienen las preguntas con opinión, ¿sí? O con la respuesta armada. Hay un montón de cosas que yo puedo pensar y Pablo Roma dice, va por otro lado y yo digo, pero la pucha, me meto, vos decís empatía, me meto en la cabeza de Pablo Roma. Porque la empatía es decir, a ver, el lado donde está abordando la gente, lamentablemente mucha parte del periodismo invitan a los que quieran escuchar siempre. ¿Y sabes lo que está pasando ahora? Y a ver si te lo pido a vos, porque afortunadamente te invitan en todos los canales. Vos haces la recorrida de América, Canal 13, hasta C5N, te invitan a todos. Atraviesa la grieta. A todos los canales y demás, que me imagino que también es un desafío, pero a veces te vienen con la respuesta triturada en la pregunta, ¿o no? Sí, muchas veces sí, aparece ya todo masticado y a veces es difícil también plantear algunas ideas que uno tiene en base a cómo analiza la realidad y con qué categorías que a veces no son compartidas y eso a veces hace un poco más complicado el diálogo y el intercambio, digamos, ¿no? Y me parece que está bien generar espacios donde haya esa discrepancia de ideas, a veces la no linealidad, digamos, ¿no? Porque muchas veces, pero no solo en el ámbito periodístico, sino en casi todos los ámbitos. Hoy estamos por eso, una reunión de familia. Insisto, como la polarización es tan fuerte, digamos, se busca siempre la linealidad, la continuidad y a veces la contradicción, la ruptura aparece como un problema y no como un disparador para pensar y reflexionar en otros aspectos. Y como cierre, vos, ¿qué es lo que ves acá dentro de este contexto o dentro de este escenario? Porque justo acá Luis hablaba de empatía, si cerramos con un temita cada uno. Sí, cómo no. Sí, pero dentro de este escenario, ¿qué es lo que estás viendo? O sea, por ahora, propuestas no hay. Por ahora, o sea, si vamos a hablar, tenemos algunos economistas también, que lo hemos invitado, que ha estado acá, Hernán Lacunza y demás, pero bueno, en definitiva, los economistas que más prosperan comunicacionalmente son los reyes de la paradoja. O sea, los que te hacen comparaciones, frases cortas, bien tangueras, si vamos al caso Melconian, son esos, pero las cuestiones de fondo en sí, o sea, las frases armadas funcionan en los medios, pero cuestiones de fondo no propone nadie, ¿no? Y esto es una asignatura pendiente de la política argentina o a nivel mundial. Sí, yo creo que hay que tratar más los problemas estructurales, abordarlos más desde su concepción, desde su origen. Quizás es un defecto profesional de sociólogo, pero me parece que eso es un punto pendiente y creo que en este contexto la perspectiva más clara yo creo que que va a continuar la situación de crisis, digamos, ¿no? Tenemos una crisis económica, una crisis política dentro de la coalición de gobierno y un problema social que está cada vez más fuerte, más latente. Venimos de una acampe de casi 3 días en la 9 de julio, con lo cual yo creo que eso es un punto a tener en cuenta en términos de las perspectivas que abre este escenario. Me parece que si no se empiezan a resolver algunos problemas, la situación social puede como en potencial agravarse más de lo que está. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos.